soy José Antonio Carrión. Voy a formar parte de la mesa en una parte, pero sobre todo lo que voy a encargar es de coordinar la mesa. Y lo primero es daros la bienvenida, porque bueno, las agendas ya sabemos cómo van y os habéis hecho un hueco en la agenda para estar aquí con nosotros y acompañarnos. Y eso pues denota un interés que siempre agradecemos, que al final, bueno, nuestro objetivo es que realmente vuestras expectativas se queden cubiertas, asumiendo que los tiempos, bueno, pues son los que son, pero intentaremos que precisamente esa comunicación sea de calidad. Eh, ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Bueno, nosotros, lógicamente, deciros que trabajamos hoy con tres profesionales. Estos tres profesionales, además, son profesores de nuestros cursos de igualdad, en los que llevamos desde octubre de 2020 pues, trabajando con 2 programas y 12 ediciones. Más de 300 alumnos han asistido a estos cursos y el objetivo, bueno, pues es precisamente conseguir que el tema de la igualdad, bueno, pues más allá de la parte legal, bueno, que sea algo real y que realmente asume y ayuda a diferenciar a unas empresas y a las grandes, a las buenas marcas, tanto en rentabilidad como, por supuesto, en posicionamiento, que yo creo que es muy importante, ¿no? De cara a lo que va exigiendo los nuevos tiempos y los nuevos candidatos. En la mesa he empezado, bueno, haciendo la presentación. Luego tendremos a Belén Bernabéu, que es inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Es doble licenciatura en Derecho y o sea, en Periodismo por la Carlos III. Y siendo dentro del cuerpo de inspectores, está muy especializada. Además, está dentro de una mesa digamos, una mesa específica en igualdad, ¿no? Con lo cual su aportación desde la perspectiva de la administración es muy interesante. Y creo que al final suma mucho al conocimiento que podamos tener. Luego veremos un poco, hablaremos de lo que es la formación acreditada en igualdad. Ahí seré más breve que el resto de ponentes. Y luego haré una píldora de algo que hemos desarrollado con inteligencia artificial, que yo creo que os va a resultar interesante. Eh, Seguidamente, Francisco Balboa, director de Compias de Air Europa, entre otras muchísimas cosas, una persona con mucha experiencia y que va a trabajar sobre el desarrollo reglamentario de la Ley 4/2023. Realmente es algo muy reciente. Comentaba la inspectora hace un momentito, Belén Bernabéu, que todavía no habían tenido realmente situaciones que tuviera, y es lógico porque, bueno, no llega a un mes desde que ha salido, pero lógicamente, bueno, esto genera inquietud e interés, ¿no? Pero, y por último, estaremos con Esperanza Navarro, esa persona pues muy querida, la verdad, y que siempre, bueno, pues nos ha colaborado y nos ha dado esa visión. Es una persona que dentro de Yosepo, de la empresa, está dentro del Consejo de Familia, pero también es la directora de Responsabilidad Social Corporativa y de Gestión de Personas. Está trabajando en temas de cultura, de liderazgo, y realmente creo, estamos convencidos que es una oportunidad la que pueden tener las empresas de verlo, ¿no? Y creo que es una visión que nos va a resultar enriquecedora, ¿no? Que muchas veces la perspectiva se pierde, ¿no? En el día a día. Ahora tocaría ya pues ceder la palabra a Belén Bernabéu, que tiene la parte sobre todo de acoso y acoso por razones hechos, pero relacionado también con el canal de comunicación. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a compartir una presentación, una breve presentación, porque teniendo en cuenta el tiempo de que dispongo bueno, pues para trasladaros el modo en que trabajamos en Inspección de Trabajo, cómo conocemos de esta materia vía denuncia o vía planificación, ¿no? Y trasladarlo por si os es útil o tenéis una inspección o podéis tener una inspección en adelante, pues sepáis un poco cómo actuamos, ¿no? Desde la Inspección de Trabajo. Todos sabemos, bueno, pues en qué consiste un acoso laboral. Entiendo que todos vosotros formáis parte de una organización empresarial o sois o colaboráis con estas o participáis de alguna manera en su gestión, en su desarrollo, ¿no? Y creo que, bueno, que será interesante lo que os traslado. En cualquier caso, pues si tenéis alguna duda lo podéis también trasladar por mensaje, por correo y se aclarará. En cuanto al acoso, bueno, voy a hablar del acoso laboral y los mecanismos de comunicación, ¿vale? Del acoso laboral en sentido amplio, no me voy a detener en el acoso
por cualquier razón, sino el acoso laboral o mobbing, como se entiende comúnmente, ¿vale? En cuanto a la definición, quiero aludir un poco a la normativa, ¿no? A la definición de la que partimos y hacer una serie de distinciones acompañando pues algunas sentencias también para un poco contextualizar en dónde nos encontramos, ¿no? Es verdad que no hay una normativa laboral que defina qué es acoso, aunque sí penal, pero bueno, nosotros partimos, los inspectores de trabajo y seguridad social, partimos del siguiente concepto, ¿no? El acoso laboral, el acoso moral o mobbing, se entiende que es todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, potencialmente lesivo y no deseado, ¿no? Dirigido contra uno o más trabajadores en el lugar de trabajo o como consecuencia del mismo. Es una definición que se contiene en esta sentencia del Tribunal Constitucional y bueno, pues es de la que partimos a la hora de instalar una investigación sobre los hechos que se pongan en comunicación o que se pueden poner en comunicación de esta inspección, en este caso de la Inspección Provincial de Alicante y de cualquier inspección provincial, en tanto que tenemos competencia de esa materia en todas. Sí que quería distinguir el concepto de acoso laboral, distinguiendo el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, porque hay algunas diferencias, especialmente en el acoso sexual, que quería trasladaros, ¿no? El acoso sexual se define como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, ¿vale? Creando, pues como indico aquí, un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso sexual ambiental crea un ambiente laboral negativo e insalubre, así lo establece el Tribunal Constitucional en esa sentencia que os indico. Y luego distinguir también el acoso sexual del acoso por razón de sexo, ¿vale? Que supone pues que la finalidad es esa, ¿no? Acosar por esa razón. E igualmente supone pues un atentado contra la dignidad de la persona y crear igualmente un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Así lo indica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que también os indico a continuación. El acoso sexual, a diferencia del acoso laboral, bueno, es una conducta, su causa es libidinosa, sexual y en consecuencia fácil de detectar por la víctima, abarcando también todas aquellas acciones en que el sexo es el núcleo o sea el núcleo de la conducta. Al contrario de lo que pasa en el resto de supuestos de acoso, y aquí es una diferencia que quería trasladaros, ¿no? En el caso del acoso por razón, el acoso sexual, mejor dicho, no se exige que haya una reiteración en la conducta. Es decir, un solo acto o conducta puede ser calificada de acoso sexual, ¿vale? Si la intensidad de la agresión tiene la suficiente gravedad para ser calificada como tal. Por tanto, aquí vemos que hay esa diferenciación que debemos tener en cuenta. A la hora de definir los términos término de acoso, hemos aludido pues, a otros derechos y necesariamente aludimos a otros derechos íntimamente ligados, ¿no? a la dignidad del trabajador, de la trabajadora. Es decir, hay una pluralidad muy diversa de actuaciones y puede afectar, como digo, al derecho a no ser discriminado, a la integridad física y moral, al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen, etcétera. En tanto que estamos ante una conducta, una actuación potencialmente pluriofensiva. Así lo define esta sentencia que os indico. Por tanto, son derechos reconocidos, recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, en particular en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que están interrelacionados y que en todo caso, como os traslado, pueden estar involucrados a la hora de investigar, de comprobar una situación de acoso por inspección de trabajo. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Las definiciones a veces se pisan unas con otras, pero quiero que tengáis en cuenta pues, esa diferenciación que os decía de que a pesar de que para estar ante una conducta de acoso laboral es necesario, como premisa se establece que medie una reiteración en la conducta, en el acoso sexual no es necesario que esto sea así. La labor de la inspección de trabajo, bueno, tenemos una doble labor, ¿no? A pesar de lo que cree de que a veces los trabajadores, ¿no? De que no estamos ante o en el plano preventivo, también lo hacemos, ¿no? A raíz de campañas que se establecen a nivel nacional. Tenemos una doble labor, es verdad que la principal y donde bueno, tenemos que hacer un estudio más pormenorizado es en el caso de que la lesión del derecho se haya producido. Eso únicamente nos puede llegar a la inspección de trabajo a través de una denuncia planteada por la persona afectada. Se registra la denuncia en inspección y bueno, pues se asigna al inspector, la inspectora que corresponda.
En ese caso, como podéis entender, bueno, estamos ante una actuación muy compleja, una actuación que en todo caso pues, requiere pues, un estudio pormenorizado del caso en concreto. No podemos extender los efectos de una actuación similar a esta actuación concreta que se nos presente, porque en ningún caso cabría y sería una garantía de su correcta resolución, ¿no? Tanto que, bueno, en cada supuesto hay un comportamiento diferente, quizá la víctima pues, sea objeto de un acoso horizontal, de un acoso vertical, sea de un compañero, sea de un superior, incluso de una persona por debajo, jerárquicamente hablando, de la persona que sufre acoso. Es decir, se puede dar mucha casuística y, por tanto, en ningún caso pues, la actuación de la inspección está apoyada en unos criterios preestablecidos y predeterminados, sino que se ha de llevar a cabo una comprobación pormenorizada y muy concreta, ¿no? En cuanto al planteamiento de la denuncia en inspección, es verdad que nuestro modo de proceder, como no puede ser de otra manera, es dar voz a la parte que interpone la denuncia para contextualizar los hechos que comunica mediante un escrito. Es verdad que estamos ante una lesión de un derecho que en muchos casos no se puede explicitar en un documento. Es necesario contextualizarlo, aclararlo, complementar lo que se aporta o se determina en un escrito, y para eso habitualmente desde Inspección de Trabajo lo que hacemos es dar voz, dar la posibilidad a la persona que interpone la denuncia a pormenorizar los términos que denuncia, a pormenorizar el comportamiento que ha recibido y que a su modo de entender o a su modo de percibir es constitutivo de acoso. Bueno, pues en ese caso hablamos con la víctima, con la eventual víctima, y iniciamos la actuación de esa manera, y posteriormente ya iniciamos una investigación ya pormenorizada, como decía, de los hechos que se han producido. Lo primero que tenemos que plantear y lo que nos planteamos es distinguir un supuesto de acoso a un conflicto laboral, ¿vale? Eso es el primer paso, el primer escalón que debemos superar en una inspección de trabajo, y para lo cual llevamos a cabo la labor de comprobación inicial. Así, nos podemos encontrar, y en muchos casos nos encontramos, ante unos conflictos que se producen en el ámbito laboral por distintas razones, por discusiones, por desavenencias, por enfrentamientos, por las consecuencias de un estrés profesional que se somete o al que están sometidos los trabajadores, el trabajador o la trabajadora en muchos casos, y ese conflicto laboral no puede confundirse con un supuesto de acoso laboral, ¿vale? Esos conflictos no suponen la existencia de ese plus que se exige con el acoso moral, que en todo caso lo que persigue es hostigar, es rebajar, es vejar sistemáticamente al trabajador o a la trabajadora, tal como establezco en el primer párrafo de esta diapositiva. Entonces, esa labor de diferenciar ante qué conductas nos encontramos, o si esas conductas que se nos trasladan son subsumibles en un comportamiento u otro, es una labor primaria e inicial a la hora de bueno, pues, instar una comprobación por el inspector o la inspector que fuere. Entonces, es una labor muy dificultosa, como os digo, pero que en todo caso pues, se lleva a cabo pues, con la total dedicación y sabiendo que los derechos que están en juego son derechos básicos y fundamentales, ¿no? Estamos hablando del honor, estamos hablando de la seguridad, de la confianza del trabajador, de poner en menoscabo su valía profesional, de hostigarle, de aislarle. Ahora veremos, ¿no?, en qué se traduce ese posible acoso, ¿no?, esa conducta de acoso, ¿no? Pero son derechos, como digo, importantísimos, y por tanto la actuación que lleva Inspección de Trabajo igualmente va a ser o va a venir acompañada de un especial detenimiento a la hora de resolver ese caso en concreto. Nos encontramos, como digo aquí en el segundo párrafo, con una dificultad importante a la hora de mantener o hacer valer las pruebas, ¿no?, que sostengan la actuación inspectora que llevemos a cabo. Es verdad que en muchos casos las personas afectadas o las que denuncian en Inspección de Trabajo haber recibido una conducta de acoso hacen valer informes médicos donde, bueno, pues se deja constancia de la dolencia o que le ha ocasionado esa situación de acoso a la que se ha visto expuesto. Pero ciertamente, como os indico aquí, eso no es suficiente, ¿vale? No es suficiente para mantener que la conducta de acoso se ha producido. Porque lo que tenemos que conseguir es que
es comprobar que hay una conducta objetiva por parte del empresario constitutiva de acoso laboral. Aquí os digo, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid que mantuvo que esos informes no tenían la valía que quería darse por la parte a efectos de constatar la existencia de acoso, en tanto que fueron rebatidos por testificales, ¿no? Entonces, bueno, además también tenemos que tener en cuenta, ahora lo diré más adelante también en su contexto, pero no es necesario, no es una premisa necesaria el que el daño moral, físico, psíquico se haya producido. Es decir, no es una premisa indiscutible o indispensable para constatar que hay una situación de acoso. De hecho, podemos mantener, tanto en fase administrativa como en sede judicial, que hay un acoso sin que haya un daño moral determinado por un médico o por un facultativo en ese sentido, ¿vale? Como digo, hacemos una labor de investigación propiamente dicha cuando tenemos unos conocimientos, se nos traslada una denuncia en sede de inspección de trabajo, pero también llevamos a cabo una labor preventiva, ¿no? Una labor de prevenir que un trabajador o una trabajadora pueda verse expuesto en su marco laboral, dentro de la organización de la empresa, a una conducta de acoso. ¿Cómo llevamos a cabo ese control preventivo? Bueno, pues nos basamos principalmente en hacer un control de la existencia en las organizaciones empresariales de un protocolo de acoso, ¿vale? Y también de que éstas lleven a cabo una evaluación de los riesgos psicosociales, ya en el plano preventivo, en el plano de la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Entonces, ese es un poco nuestro marco de actuación cuando, como digo, la actuación no viene de la mano de una denuncia de manera necesaria, sino que, bueno, que viene de una campaña que se pueda plantear pues, a nivel nacional, como os digo, o por la jefatura de inspección en el caso de que se trate de una campaña instada a nivel provincia. Para encontrarnos ante una conducta de acoso, os digo aquí, os enumero una serie de requisitos, ¿no? que resultan necesarios constatar a efectos de mantener que esa conducta se ha dado, ¿no? Y que tiene la entidad de acoso laboral. Que sean conductas lesivas no deseadas, susceptibles de causar un daño, como impedir la comunicación del trabajador con su entorno laboral, aislándole o marginándole, como decía anteriormente, es decir, que ese aislamiento se persiga por la parte empresarial, es decir, que se intente conseguir ese objetivo de aislamiento y que finalmente pues, el trabajador opte por abandonar la empresa, ¿no? Que eso es un camino que normalmente pues, sigue o que se persigue con esta conducta de acoso, que el trabajador pues, diga hasta aquí no puedo más y abandone la empresa, ¿no? También, como decía anteriormente, es acreditar su reputación, su valía personal, profesional, que se produzca un efecto nocivo en la salud física y psíquica de la víctima, que hayan amenazas, que hayan ataques verbales, o en todo caso también es muy habitual el hecho de que se le encomienden trabajos pues que no tienen ningún sentido, es decir, que nunca se han atribuido a nadie porque son trabajos de poca enjundia, de poca entidad, o trabajos especialmente penosos o peligrosos, e incluso que el trabajador se encuentre ante una ausencia de ocupación efectiva, es decir, dejar al trabajador o a la trabajadora, dejar a la víctima sin ocupación efectiva, sin trabajo que realizar, y que eso, como decía anteriormente, bueno, pues haga que la persona trabajadora abandone su puesto y decida salir de la empresa, ¿no? Esos son comportamientos muy habituales y muy dados, ¿no? en el supuesto de acoso, y en todo caso es lo que nosotros intentamos un poco encajar, ¿no? En qué supuesto nos encontramos o cuál es la finalidad del acosador para conseguir pues, su propósito, ¿no? de menoscabar la dignidad, la integridad física y psíquica y la valía, el honor de la persona trabajadora, del compañero, del superior jerárquico, del subordinado. En cuanto, pues también en el punto 3, la reiteración de las conductas lesivas en el acoso laboral, como decía anteriormente. Y también es necesario que los hechos se produzcan en el lugar y con ocasión del trabajo. Así se refiere la sentencia del TSJ de Madrid de 2005 que indico aquí, y la de Santa Cruz de Tenerife también del 2006 que también os indico aquí. Y en todo caso lleva a cabo por miembros de la empresa, entendida esta en sentido amplio. ¿Por qué os indico esto? Pues porque es posible
que la conducta de acoso se lleva a cabo por alguien que orgánicamente no depende de la empresa, pero sí funcionalmente. Entonces, en ese supuesto, igualmente está dentro del marco organizativo de la empresa y la empresa ha de tomar medidas en relación a esa conducta. Y también he encontrado un supuesto en el que igualmente se puede dar esta conducta de acoso fuera del centro de trabajo, ¿vale? En principio, el empresario ahí pierde su control, el control de la situación, pero en algunos casos se produce por terceros, por terceras personas ajenas a la empresa, como pueden ser las contratas, como pueden ser los trabajadores cedidos por ETTs, como pueden ser clientes o usuarios. Y luego también informaros que la responsabilidad empresarial viene dada por la vía de la responsabilidad contractual, pero solo para el caso de que tengan conocimiento cabal o al menos indicios serios del acoso. Es decir, no podemos reputar o señalar al empresario o a la empresa como responsable de un supuesto de acoso si la empresa no ha sido conocedora de este tipo de conductas, ¿vale? Hablo en términos generales, luego habrá que ir al caso concreto, pero como regla general la empresa ha de ser conocedora de esa conducta de acoso que una persona dentro de su ámbito organizativo ha dirigido hacia otra, hacia un compañero, hacia un superior, hacia un subordinado, etcétera, ¿vale? Pero ese conocimiento ha de haberse producido, ¿no? Vía, ahora lo veremos a continuación, el protocolo de acoso, ¿no? Que tiene que estar implantado, que tiene que tener las garantías, que tiene que estar publicado, que tiene que estar difundido en la plantilla, etcétera. Y entonces eso, por supuesto, hará que el trabajador o la trabajadora acoso pueda dirigirse al órgano o a la persona competente y en todo caso, pues asegurarse la confidencialidad de la denuncia presentada, ¿no? de la queja presentada en el sentido que fuere. Estos son requisitos indispensables, como os comento, pero que también quería hacer alusión a algunos que no son tan necesarios para determinar o para llevar a la conclusión de que estamos ante una conducta de acoso. Y estos son accesorios, por tanto, que es la intencionalidad de causar un daño como elemento subjetivo, es decir, no es necesario que haya intención de dañar, y luego también la producción del daño, que os aludí anteriormente. Es decir, el que haya daño o no no es requisito indispensable para que estemos ante una conducta de acoso. En todo caso, sí que permite calcular, como digo aquí, el importe de la indemnización de los perjuicios que se irrogan a la víctima con tal conducta, ¿vale? Pero, como digo, no es una condición sine qua non. ¿En qué nos basamos a la hora de llevar a cabo la actuación comprobatoria por parte de la inspección cuando no viene de la mano de una denuncia o, en su caso, si viene de la mano de una denuncia, lo hacemos de manera simultánea? Bueno, pues vigilar que el protocolo de acoso está implantado en la empresa, es decir, que existe en las empresas este protocolo previamente a que una trabajadora o un trabajador denuncie un supuesto de acoso. En todo caso, tiene que ser un protocolo previamente establecido, ¿vale? Puntualizo que en ningún caso la activación del mismo puede perjudicar a la víctima, ni aislarla, ni menoscabar su autoridad en la jerarquía empresarial, ¿vale? Han de proteger, en todo caso, garantizando su derecho a un entorno laboral libre de hostigamiento y tratar de erradicar la conducta del acosador. Esa es la finalidad de que en cada empresa haya un protocolo de acoso que se active y que se dé una solución rápida y eficaz. Por ello, no es válido el traslado de la víctima a otra oficina ni su aislamiento injustificado para no coincidir con el acosador. ¿Vale? Os hago ese apunte y me apoyo para ello en el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que os indico, bastante reciente en ese apunte. Actuaciones de inspección relacionadas al acoso. ¿Qué constatamos? Bueno, que exista, que la plantilla conozca de su existencia, es decir, que tenga acceso a la misma y que tenga conocimiento de que existe ese protocolo mediante un correo electrónico, publicitando además en la web, en la intranet, en el tablón de anuncios, o sea, por escrito o por cualquier otro medio que sirva para dar a conocer su existencia. Que exista igualmente un canal habilitado para denunciar casos de acoso. Necesariamente ese canal tiene que estar, como indicaba anteriormente, preestablecido, predefinido, y la víctima tiene que conocer, la eventual víctima de acoso tiene que conocer que existe y a dónde dirigirse, y cómo dirigirse y a quién dirigirse, ¿vale? Y en todo caso, que las personas que conozcan dichas denuncias estén previamente definidas, ¿no? Las personas que vayan a conocer de esas denuncias en primera instancia y que cuenten con formación en la materia. Es decir, como garantía de que lleven a cabo una instrucción con las mayores visos de acierto respecto a las medidas cautelares a adoptar y también que se resuelva el caso de manera, bueno, pues óptima, ¿no? Y erradicando así la conducta de acoso que se le ha puesto en comunicación previamente.
¿vale? Entonces, esos son actuaciones comprobatorias que lleva a cabo la inspección de inicio en relación a esta materia. Constatamos estos hechos y cuando no están o no se cumple por la empresa, bien requerimos vía requerimiento, como bien digo, o en su caso, si ya hay un daño producido a la víctima, al trabajador o a la trabajadora, aunque no sea constituido de acoso, pero sí que se ha producido ya eso sin dar una respuesta óptima, pues extenderíamos o propondríamos una sanción, ¿no? En este sentido, por incumplimiento de las obligaciones que le compete cumplir a la empresa en este sentido. De esta manera, bueno, pues os quería trasladar con ellos, viendo ya el tiempo y que me quedan muy poquitos minutos, ¿no?, para dedicarlo a la exposición, quería trasladaros con estos minutos que me han dado, pues cómo actuamos en inspección de trabajo, trasladaros lo complejo también que nos supone a nosotros el conocer de un supuesto de acoso y que en todo caso, al igual que hacemos nosotros la labor preventiva y la labor ya de bueno, pues de investigación de los hechos que ya se hayan llevado, se hayan producido en la práctica, ¿no? También la empresa tiene que tener un estadio de prevención mediante el cumplimiento de sus obligaciones, de las obligaciones legales que le son propias, en añadidura a las mismas, pues un manual de buenas prácticas, una publicidad de, bueno, pues de situarse en un plano claro y rotundo de no permitir ningún supuesto de acoso en la empresa, una labor, como digo, de prevención, de concienciación y de publicidad de las herramientas con que cuenta el personal de encontrarse ante un supuesto de acoso con el protocolo de acoso. E igualmente, un plano pues ya de investigación con las mayores garantías posibles, activando en todo caso el protocolo de acoso y garantizando que las personas que conocen de las denuncias inicialmente tengan la formación y el conocimiento necesario para darle una buena resolución. Y bueno, con esto termino mi intervención en esta mesa, agradeciendo la atención de todos y, como decía anteriormente y al principio de mi presentación y de mi exposición, pues cualquier duda que tengáis, por supuesto, estaré encantada de contestaros en la medida de que sea posible. Muchas gracias. A mí me tocaba hablar un poco de una cosa que también es importante, es decir, oye, ¿por qué este tema de la formación y una formación acreditada, ¿no? La verdad es que sigue resultando, a mí me recuerda un poco todo el tema de lo que ocurrió con la prevención de riesgos laborales a finales del siglo pasado, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay unos datos de marzo del 2024, se sacan del Directorio Central de Empresas, el DIRCE y del REDCOM, y se estima que en torno a unas 11.000 empresas, son un 40% de las empresas obligadas a tener un plan de igualdad, no lo tienen. O sea, ojo que estamos en una situación, ¿no? Me sigo encontrando profesionales que se sientan a negociar planes de igualdad y tienen un conocimiento escaso o muy justo, ¿no?, de lo que tienen, ¿no? Eso, a título personal, pues siempre digo, ¿no?, que si te vas a sentar en una mesa, como poco tienes que conocer, ¿no?, más allá de obligaciones legales, ¿no? Pero también es cierto que desde la administración, por un lado, cuando hablamos de concursos públicos, etcétera, incluso en puestos de trabajo, está empezándose a pedir acreditaciones superiores a 120 horas que forman parte un poco de las necesidades que se van generando, ¿no? Yo, sin embargo, creo que podemos ir un poco más allá, ¿no? Porque realmente hay hay una situación, y es que necesitamos en las empresas tener agentes de igualdad acreditados por una razón, y es que, por un lado, la igualdad es un proceso que nos puede ayudar a trabajar todos los procesos de recursos humanos y de gestión de personas y darles un orden y un concierto. Pero por otro lado, el tener una visión estratégica, ¿no?, y ligarlo un poco al negocio, a la marca, creo que va siendo un elemento que diferencia, ¿no?, a las marcas más rentables, porque al final estamos hablando también al final de rentabilidad, ¿no? Lo llamamos igualdad positiva, ¿no? Nosotros en ese sentido desarrollamos un programa huyendo un poco de los máster de 600 horas, de 700 horas, pues con todos mis respetos, para llevarlos a cabo hay que ser un superhéroe, especialmente en personas que están en el mundo de la empresa trabajando muy duro. eh, y por otro lado, que tengas las bases suficientes con un enfoque práctico para poderlo llevar a cabo. Y esto es lo que hicimos, ¿no? Por otro lado, dotándolo de una acreditación universitaria, como en este caso UDIMA, y la Fundación Empresa Universidad, con la que, bueno, generamos un título propio de 175 horas, 7 créditos de CTS, que entendemos se ajusta bastante a lo que puede ser las necesidades que puedan
producirse, ¿no? En determinados momentos, ¿no? ¿Qué cosas son las que pueden acompañar y dar respuesta un poco a un programa de este tipo? Bueno, pues está claro que por un lado tenemos el tema de la experiencia y a las pruebas me remito, ¿no? Los ponentes que tenemos hoy aquí, pero son profesionales que teniendo un conocimiento aplicado en cuanto a que están trabajando en el día a día, la realidad de lo que supone la igualdad, la implantación, la negociación en las empresas, tienen también esa faceta docente que hace que les permite explicar las cosas con una cierta claridad, que yo creo que es muy importante a la hora de transmitir conocimientos. Por otro lado, tenemos también una cuestión importante, que es, por supuesto, el que, bueno, pues a lo largo de todo este tiempo hemos trabajado ya pues, con más de 300 alumnos y desde octubre del 2020, prácticamente recién salida de ahí, empezamos a trabajar, ¿no? En este campo. Es un tema que facilita, ¿no? Y luego esa experiencia tiene que ver también con una serie de alumnos y empresas que nos han aportado muchos conocimientos y nos han ayudado a mejorar, ¿no? La profundidad de lo que trabajamos. Por otro lado, bueno, pues hay un aspecto que no podemos evitar, que es la bonificación, es facilitar que para las empresas pues, pueda ser una formación que se pueda asumir y se pueda de alguna manera integrar dentro de los planes formativos. ¿De acuerdo? Y luego ya me centraría en dos aspectos más, digamos, más centrados, como es la metodología, ¿no? Estamos hablando de un sistema online, pero cuando hablamos de online, facilita que desde cualquier lugar y, por supuesto que cualquier profesional pueda asistir. Pero eso le añadimos una serie de clases online en directo donde se trabaja por equipos, en salas, se trabajan casos y se comparten experiencias, ¿no? Y es una fórmula en la que nos permite que no teniendo una presencialidad, sí podamos tener, en este caso, pues un contacto alto entre los propios alumnos. En cuanto a contenidos, bueno, hay 35 casos desarrollados, en las clases online en directo se desarrollan casos, hay 2 casos que se corrigen a lo largo de todo lo que es el programa y esto facilita las cosas. Este año, por ejemplo, aparte de siempre sumar algún profesional más al profesorado, pues hay un grupo de 4 personas que integraremos para tema de práctica, es algo que nos estaban pidiendo y hay profesionales que quieren bueno, pues, ampliar o desarrollar una parte de su profesión hacia aquí. Y bueno, pues esto siendo una parte mínima, porque el objetivo del curso está muy orientado a profesionales con experiencia, etcétera, entendemos que también damos también respuesta pues, a algunas empresas. Y el otro tema pues, tiene que ver con es decir, la palabra de moda, ¿no? Inteligencia artificial. Yo siempre digo que en las empresas tenemos vasos comunicantes, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos un programa con UDIMA también de inteligencia artificial aplicada a dirección y gestión de empresas. Y bueno, pues trabajar con ello, pues al final nos ha llevado a ver cómo podíamos de alguna manera aplicar una parte de esto en beneficio también de las personas, en este caso alumnos o cursos en los que estamos trabajando. Y aquí es donde arrancamos. No pretendo hacer una disertación sobre inteligencia artificial porque no toca, pero sí que os doy un poquito de contexto, como decimos, ¿no? Yo creo que si miráis esta imagen de aquí y frente a esta, ¿no? O sea, la gran diferencia es que la inteligencia artificial lleva años ya con nosotros. Lo que pasa es que antes había que verlo aquí, había que verlo esa pantalla donde tenías que tener unos conocimientos de programación, tenías que meterte, en fin, era mucho más complejo. Esto no era para todos los públicos. Pero bueno, en noviembre de 2022, OpenAI con ChatGPT lo lanza y llegamos a aquí. ¿En qué puedo ayudarte? Y convertimos algo que era muy complejo en algo que es muy democrático. Y al final, a través de un lenguaje natural, lógicamente con una serie de conocimientos, etcétera, pues aquí te están diciendo en qué te puedo ayudar. Pues a crear una imagen, a un código, te soluciona cosas, ¿no? Desde este punto de vista, yo siempre me gusta decir que porque claro, cuando te metes en todo este mundo, pues te encuentras, tendríamos a la gente apocalíptica, ¿no? Esto que la inteligencia artificial va a acabar con el ser humano, va a tal, y vamos a ser todos. Bueno, yo no digo que era, y cada uno afronta la vida de una manera, ¿no? Pero también tenemos a los otros que en 2 minutos de un vídeo en Instagram te arreglan la empresa con alguna herramienta de inteligencia artificial. Pues ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero yo creo que sí que debemos ser lo que yo llamo optimistas realistas, ¿no? Y ahí nos posicionamos. Entonces, cuando miramos la inteligencia artificial,
me gusta mucho esta imagen de aquí arriba, es digitalización. Es decir, las empresas estamos digitalizándonos cada vez más y pobre del que no lo haga, pero además de ello, la IA lo que es un potenciador, o sea, lo que al final es una función exponencial que dispara, ¿de acuerdo? Y es una herramienta que te va a ayudar y que te puede. Ahora bien, la IA no te sustituye, ¿eh? O sea que a día de hoy no te sustituye. Lógicamente llegarán tiempos en los que determinados puestos cambiarán, otros vendrán, pero hoy, a día de hoy la IA no te sustituye, te ayuda, ¿eh? Y te ayuda en la medida en la que trabajes con ella. Pero también tenemos que ser conscientes que el resultado que obtengamos tiene que tener una supervisión. A día de hoy tampoco podemos estar decir, oye, esto me hace el trabajo, no miro, es decir, el copia y pega famoso, y luego pues vienen los madres mías, ¿no? El resultado requiere supervisión y eso yo creo que es algo importante. Y por último, decimos siempre que una buena respuesta requiere una buena pregunta. Dice que la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer mejores preguntas, ¿no? A la inteligencia artificial hay que darle contexto, hay que decirle el rol que tiene. En fin, es un tema interesante, pero indudablemente la productividad se dispara, ¿no? Y es un tema, pues oye, a valorar. Entonces nosotros que decimos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer algo con la inteligencia artificial aplicada, en este caso, a nuestro programa de desarrollo nuestro programa, perdón, de recurso superior de gente de igualdad en organizaciones. Pues creamos un GPT de igualdad introduciendo de alguna manera todo el conocimiento que tenemos. ¿Qué es un GPT? Dentro de ChatGPT, no me voy a ir por tecnicismos, pero básicamente GPT es un ChatGPT entrenado. Es decir, nosotros le hemos metido una serie de documentación y de información que prioriza a la hora de dar respuestas. Entonces, primero analiza toda esta información y luego el resultado que te da también puede hacer uso, lógicamente, de Internet y de otras fuentes, pero va a dar prioridad a ello. Con lo cual, es un GPT entrenado con nuestro conocimiento. Entonces, importante decir dos cosas. Este GPT está pensado para los alumnos que van a realizar el PSIO. También adelanto que algún antiguo alumno de los que han realizado la primera y la segunda edición de este programa, les daremos acceso al mismo, ¿vale? Pero hay una cosa muy importante. Esto que pone debajo en ChatGPT, que muchas veces no lo miramos, dice, ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante. En conversación precisamente con Francisco Balboa, lo tengo aquí hoy, me hablaba precisamente que en temas jurídicos había pues ahora mismo la mejor herramienta que hay es Maite, el nombre gracioso, pero la llamamos así. Parece ser que se mueve en torno a un 72% en cuanto digamos, a calidad de las respuestas que da. Y esto explicó que lo hacía pues porque al hacer el examen de la abogacía, parece que la nota que sacó fue esta, lo cual realmente es notable, ¿no? Pero nos lleva otra vez a la misma idea. Hay que supervisar lo que hacemos, hay que leerlo, máxime cuando hay unas consecuencias jurídicas de una decisión que se tome. Con lo cual, lo que pretendemos es una herramienta que dé, digamos, respuesta a las preguntas que nos pueda plantear, y os voy a dar algunos ejemplos para que veáis, ¿no? De alguna manera, cómo está funcionando en este caso sobre GPT. Para hacerlo más ágil, lo que he hecho, lo voy a hacer es dejar de compartir y me voy a meter en GPT, en ChatGPT, con la respuesta ya trabajada. Fijaros que le hemos hecho varios tipos de preguntas. Tenemos cuestiones que tienen que ver con dudas que le puede hacer un alumno o que te puede hacer, digamos, como experto, como tutor, que lo puedo hacer. Y lo veis aquí en el GPT, lo tenemos en la cuenta de la empresa y, lógicamente, eh, para hacer GPT tienes que tener cuenta de pago y otra serie de cosas, pero es uno de los que tenemos y desde ahí se accede. Entonces, bueno, como tutor experto en igualdad, la implantación del Real Decreto 1026-2024 necesito para los alumnos detalles, unos apuntes sobre las cuestiones claves que tal. Bueno, pues en base a la información que tiene, primero, bueno, pues desarrolla todo este resumen, pero le digo, me gustaría que ampliaras más esta información que acabas de desarrollar. Lo que me hace es desarrollar con una cantidad de detalles bastante destacable el tema. Bueno, pues este es un ejemplo. Otro ejemplo, lo metemos en tema de valoración de puestos de trabajo, decimos, ¿cuáles deberían ser las fases para realizar la valoración de puestos con perspectiva de género? O sea, le damos a la IA, hay que darle contexto, ¿vale? Pero una vez que lo tienes, lo tenemos aquí.
pues aquí, a partir de aquí, pues empiezan factores clave, fase de preparación, puntos importantes. Está nutrido con todos los apuntes del curso y con más información, leyes, etcétera, y lógicamente está bastante preparado, lo que no quiere decir que pueda mantener. Bueno, pues pasos importantes, aspectos a tener claves, bien, bien, pero esto para mí es muy largo. Entonces le digo, oye, eh, desarrolla un cuadro resumido con las principales etapas que se he puesto en el punto anterior. Pues aquí me desarrolla un cuadro contiene las diferentes fases, tiene la descripción, objetivos, acciones importantes. ¿No? Lo ha hecho definido. Y luego nos explica este cuadro resumen qué es y qué lleva consigo, ¿no? Otro ejemplo, esto además fue una pregunta que nos realizó también un alumno sobre la nueva ley, lo ha sacado el tema del Real Decreto sobre si está obligado a realizar un protocolo de acoso independiente para el colectivo LGTBI o puede integrarlo dentro del protocolo único. Bueno, nos da la respuesta, si lo puede integrar y te explica, pues, te da las razones y tal, que como bien decimos, habrá que revisarlo, etcétera, pero en principio es una respuesta bastante detallada. Otro ejemplo, y este ya tiene que ver con datos. Le decimos, como estamos utilizando una hoja Excel, que el origen lo tiene Francisco Balboa, pero es una hoja deslavazada con un montón de datos, retributivos, etcétera. Entonces, como experto en igualdad, le pedimos una serie de datos, pero decimos que esos datos nos los dé una Excel, el resultado del análisis. Bueno, pues aquí podemos descargar una Excel en la que te da los datos y en base a estos datos yo lo que le digo además es, oye, por favor, ordéname la brecha salarial por puestos, ¿vale? Y nos desarrolla esto es una novedad también que tenemos en el que tienes nos ha organizado los diferentes puestos, nos ha puesto cuáles son los que tienen mayor brecha salarial. Vale, luego, habrá que analizar, estos son datos en bruto y os ruego que no, pero fijaros de qué manera más rápida nos toca. Pero es más, si necesito saber datos de esta columna, simplemente esas 7 celdas le puedo hacer preguntas directamente al tutor sobre esas para que me dé explicaciones. Ese es el tipo de cuestiones que podemos hacer, lo que efectivamente lo compartiremos con los alumnos. A los alumnos nuevos también, y lo digo aquí abiertamente, no podrán acceder al GPT hasta que haya avanzado bastante el curso, porque si no, tampoco tenemos a alguien para que le sirva de casi de chuletar el examen, ¿vale? Pero yo creo que es importante citar, ¿no?, las diferentes opciones. Y estoy convencido que cualquiera de los que estáis al otro lado del hilo estaréis pensando, oye, pues a mí se me ocurre esto, se me ocurre lo otro. Bueno, pues aquí tenemos una buena base. Y para resumir de alguna manera, porque todo lo que hemos hablado, entendemos lo que decimos, que realmente la igualdad es un elemento esencial en las organizaciones, que las organizaciones que lo asuman de una manera positiva van a generar marcas mucho más sólidas, van a tener una mejor visión en el mercado y al final van a ser más rentables, ¿no? A partir de ahí, sin duda es necesario pues, tener en diferentes organizaciones personas con la visión estratégica y la capacidad de organizarlo. Porque no lo olvidemos, todos los procesos de gestión de personas al final acaban pasando digamos, y además el elemento central en cualquier organización es la retribución, nos guste o no, ¿eh? ¿Qué ganamos y qué no ganamos? Es un elemento nuclear, ¿no? Y alrededor de este, pues hay que gestionar políticas y generar trabajos en condiciones. A partir de ahí, pues oye, animaros a que veáis el curso y si os gusta, os interesa, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Pues Eh, nada, muchísimas gracias, José Antonio. Felicitaros a los dos por vuestras brillantes exposiciones. Yo en algunas cosas sí que me gustaría abrir debate. Me alegro que hayas utilizado creo que es el artículo, ¿no? sobre la entrada en vigor del Real Decreto 1026-24, del que ahora os voy a hablar, porque cuando yo hice la prueba, pues tenía alucinaciones, ¿no? Sabéis que las alucinaciones es que se refería a normas que no existían o artículos que no estaban contenidos en determinadas normas. Pero bueno, veo que ya se ha entrenado mejor y ahora ha sido muy rápido, no he podido comprobarlo, pero creo que ya algunas cuestiones ya habían quedado resueltas. Bien, pues nada, pues buenas tardes a todos y gracias por estar en este foro con nosotros. Yo creo que las cuestiones que estamos tratando son de máxima actualidad y creo que a la vez de preocupación y en especial para todas aquellas personas que trabajan en áreas de recursos humanos o en funciones de igualdad y específicamente que son, creo, quienes
tienen o tenéis esta dedicación particular y ahora una nueva tarea que con la entrada en vigor del Real Decreto 2026-24 de 8 de octubre y que amplía aún más la necesidad del cumplimiento normativo laboral en materia de igualdad, de diversidad, de inclusión, etcétera. ¿Vale? El título de mi ponencia se refiere al desarrollo reglamentario de la Ley 4/2023, que es la ley que protege los derechos de las personas LGTBI en un sentido muy amplio, en muchas parcelas de la vida social y en nuestro país, pero que nos vamos a centrar específicamente en aquellas que tienen un contenido laboral. En concreto, a lo que la norma se refiere con las medidas planificadas y también con el protocolo de actuación frente al acoso LGTBI. Bien, voy a compartir, no me voy a referir específicamente a todos los puntos de la presentación, pero sí que al menos que tengáis una pequeña guía. El Real Decreto 1026/2024 es el desarrollo normativo, como decía, de la Ley 4/2023. Se publicó el día 9 de octubre en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor al día siguiente. Es el desarrollo reglamentario de esta norma, de la Ley 4/2023. Señalaba antes que vamos a referirnos solamente a los aspectos laborales de la norma. Bien, la norma hace una referencia a partir del artículo 15 que contiene una dedicación expresa a la necesidad de que en las empresas se planifiquen un conjunto de medidas que tienden o con cuyo objetivo sea el tender a eliminar las posibles situaciones de discriminación existente en las empresas y que puedan afectar a los distintos ámbitos de la organización y a la totalidad. Y bien, como también decía Belén, no solo producidas entre personas, sino que forman parte de la organización, sino que además también puede haber otras dedicaciones funcionales y no orgánicas que puedan promover estas posibles situaciones y que la empresa tiene que erradicar en todos sus planos, con todo el conjunto de obligaciones. Bien, la Ley 4/2023 destaca entre esas medidas la necesidad de contar con un conjunto planificado de actuaciones, de medidas planificadas y de recursos que permitan alcanzar este objetivo. Bien, aquí tenéis un resumen muy breve de la norma. Como decía, no le voy a dedicar todo el tiempo a explicarlo todo porque nos faltaría más tiempo, pero sí que quiero centrarme en algunos aspectos que yo creo que son muy relevantes. La norma indicaba, en primer lugar, que estas medidas planificadas son obligatorias para empresas de más de 50 trabajadores. También señala que su contenido y alcance se desarrollarían reglamentariamente y que además nos daba un plazo hasta el 1 de marzo de 2024 para que ese desarrollo reglamentario permitiera la implantación en las empresas. ¿Qué ocurrió? Pues que ese plazo se alcanzó, no había un desarrollo reglamentario y no es hasta el mes de junio cuando el gobierno ya anuncia que ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales, con patronales y asociaciones sindicales más representativas, pero no es consecuentemente hasta el pasado mes de octubre cuando ya se dispone de esta norma que se aprueba en Consejo de Ministros y posteriormente pues se publica en el boletín oficial al día siguiente, como os he señalado, y por tanto hasta ese momento ocurría que la ausencia de esa norma reglamentaria pues lo que había generado es mucha inseguridad en las empresas. De hecho, en alguna de las ediciones del programa de igualdad, pues los alumnos nos planteaban qué hacer, qué hacemos, lo llevamos al plan de igualdad, no lo llevamos al plan de igualdad, estoy obligado, no estoy obligado, me va a sancionar la inspección de trabajo si no lo tengo, no me va a sancionar. Pues bueno, esta situación además también pensad que venimos de un planteamiento de la realización de los planes de igualdad. Las normas son distintas y vais a ver que confluyen en paralelo, pero van a regular de manera distinta cuestiones distintas. Entonces, esa situación, bueno, viene dado porque algunos agentes participantes o incluso algunos miembros de la doctrina, yo os quiero hablar más ahora mismo como profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Alicante que no como persona que está en un área de cumplimiento de una empresa o de una gran empresa, pero decía que hay determinados agentes o determinados miembros de la doctrina que se han referido a la norma como la norma que desarrolla el plan LGTBI, ¿no? En relación con esa tendencia que teníamos porque venimos del desarrollo de los planes de igualdad, que como sabéis se introducen con la Ley Orgánica 3/2007, con los distintos desarrollos normativos en el 19, luego en el 2020, con los distintos
reales decretos y muchos habían pensado, o incluso yo también en su momento decía, bueno, esto es un nuevo plan y que pasará a formar parte del panorama de decisión en materia de igualdad, de equidad, de inclusión dentro de las empresas. Pero realmente la realidad es otra y simplemente por el propio lenguaje de la norma. La realidad es que el texto aprobado y el desarrollo reglamentario no contemplan un verdadero plan LGTBI. ¿Por qué? Porque lo que establecen, y lo repiten, lo podéis ver aquí, establecen un conjunto planificado de medidas planificadas y recursos para alcanzar la igualdad real. Es decir, esto es un plan. Bueno, pero el legislador no ha querido llamarle plan, le ha querido llamar conjunto planificado de medidas. ¿Vale? Esto lo decía por esas cuestiones y dudas que han surgido si lo integramos o no en el plan de igualdad. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de esto, con esa obligación que la norma establecía para las empresas de más de 50 trabajadores de tener estas medidas o ese plan antes del 1 de marzo del 2024, pues como bien ya se sabe, requería ese desarrollo reglamentario y esto pues corresponde con la norma que ahora se ha venido a aprobar. Bien, esto ha hecho que en muchas circunstancias, sobre todo en empresas donde sí que hay un conjunto negociador, tanto con la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad como con las comisiones negociadoras, comisiones paritarias, comisiones de seguimiento de los distintos convenios colectivos, ya sean convenios sectoriales, ya sean convenios propios de empresa, pues se ha tenido que convivir con una situación incómoda sabiendo que estábamos obligados a tener estas medidas negociadas respecto a este colectivo de personas y sin embargo, pues en la ausencia de ese desarrollo, pues suponía que no sabíamos qué negociar, con quién, cómo. Bien, en este contexto, ya os digo, algunos pues hemos podido estar hablando de esta necesidad y pensando en el Real Decreto 901, que es el Real Decreto que desarrolló los planes de igualdad y además, sobre todo pensando, y esto se planteó en alguna ocasión por algún sindicato, es decir, cuáles eran las consecuencias de esta ausencia de intervención normativa, de la no existencia del desarrollo y sobre todo si la inspección de trabajo iba a actuar. Yo creo que la inspección de trabajo, sobre todo, yo creo que, bueno, Belén ha dicho antes que no ha conocido ningún caso concreto desde la publicación del desarrollo reglamentario. No sé si antes había tenido alguna actuación, pero sí que es cierto que a nosotros lo que nos llegaba desde las direcciones generales es que la inspección de trabajo entendía la situación y lo tenía en cuenta. No consideraba infracciones, yo creo, salvo que hubiese situaciones flagrantes y porque las empresas habrían alegado siempre que no estaba ese desarrollo reglamentario. Pero bueno, yo creo que ahora la situación ya cambia y el nivel de exigencia de cumplimiento va a ser sensiblemente mayor y por tanto tenemos que entrar a lo que se desprende del texto. ¿Qué es lo que se desprende del texto? Bueno, pues yo creo que el legislador pretende algo distinto al plan de igualdad de género entre mujeres y hombres, al plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tal y como lo entendemos. Y yo creo que ha preparado una norma especial y distinta. Yo creo que, de hecho, lo que hace el legislador cuando establece este conjunto de medidas es señalar distintas situaciones que pueden ocurrir en las empresas. No voy a entrar porque no tengo tiempo, pero sabéis que hemos tenido muchísimos problemas, lo ha dicho José Antonio también, eh, hay más de un 40% de empresas que todavía ni siquiera se han sentado a negociar el plan de igualdad y esto tiene que ver con algo que yo ya recuerdo que lo decíamos en algunas mesas anteriores, que era que íbamos a morir de éxito. ¿Por qué? Porque los sindicatos no tienen capacidad para atender tantas negociaciones en las comisiones de igualdad y mucho menos para hacer las comisiones de seguimiento. Pero bueno, eso ya digo que es otro tema y hoy toca hablar de los protocolos. Entonces, bueno, en este sentido, la norma establece distintos ámbitos de negociación y yo voy a tratar de resumir pues cuáles son las principales novedades que, como veis aquí, establece a modo de resumen esta diapositiva y que, bueno, podríamos decir que la norma lo que hace es priorizar la negociación de ese conjunto de medidas planificadas a nivel de convenio colectivo. Esta es la primera diferencia con los planes de igualdad. Los planes de igualdad, salvo que el convenio colectivo así lo haya deseado, no se negocian en el ámbito sectorial ni tan siquiera en el ámbito de la negociación colectiva de la empresa, sino que se llevan a una comisión específica ad hoc en función de las distintas circunstancias que tiene la empresa y esto también va a suponer un cambio. Yo creo que ahora mismo lo importante
que debemos señalar es que las empresas que tienen un convenio colectivo propio deben negociar estas medidas en el marco de la comisión negociadora del convenio, no en la comisión negociadora de igualdad, y que esta comisión debe constituirse antes de 3 meses de la entrada en vigor de la norma. Ya os he dicho antes que la norma se aprueba el día 8, se publica el 9 y entra en vigor el día 10 de enero. Por tanto, si contamos 3 meses, perdón, 10 de enero, 10 de octubre, si contamos 3 meses desde el 10 de octubre del 24, nos lleva a que antes del 10 de enero del 25 tienen que estar constituidas las comisiones negociadoras dentro de cada convenio colectivo. Aquí hay una diferenciación, bien se trate de un convenio colectivo sectorial, donde negociarán las partes firmantes de ese convenio, o si se trata de un convenio de empresa, donde van a formar parte las personas que hayan negociado, si ese convenio ya existe, que hayan negociado ese convenio colectivo a nivel empresarial. Ocurre también que puede haber una ausencia de representación legal de los trabajadores en la plantilla de la empresa y, por tanto, se prevé una solución mucho más práctica que lo que ha venido ocurriendo con los planes de igualdad. Aquí la norma plantea que se constituya una comisión negociadora en ausencia de esta representación de los trabajadores, llamando a los sindicatos mayoritarios o más representativos y a los sindicatos más representativos del sector. En este caso, lo que hace la norma es ampliar el plazo de constitución hasta los 6 meses. Aquí lo que señala el legislador es que la empresa dispone de un plazo de 10 días iniciales para llamar a estos sindicatos más representativos. Si no responden, se amplía a otros 10 más. Si no ocurre que hay respuesta por parte de los sindicatos, entonces ahora veremos el mecanismo que establece como solución el legislador, precisamente para paliar los efectos negativos que había producido el Real Decreto 901 cuando no se daba esa respuesta o no se acudía a la negociación por parte de los sindicatos, y eso ya ha sido resuelto por el Tribunal Supremo en una sentencia reciente donde establece la posibilidad de que la empresa establezca un plan unilateral. En este caso, esa unilateralidad viene dada porque se van a establecer las medidas que ya contiene el reglamento y en las áreas que ahora veremos. Bien, entonces la norma también se refiere al contenido mínimo de esas medidas planificadas. Lo importante es que van a tener un desarrollo transversal y se refieren a acciones de distinto orden a las que ahora me voy a referir y que podéis ver aquí en la presentación. Entonces, debemos eh, contener o negociar un contenido mínimo, como señala el Real Decreto, pero como es mínimo podemos incluso ampliar esas materias, pero estas al menos deben respetarse desde un desarrollo transversal. Como os decía antes, tenemos la obligatoriedad de establecer las cláusulas de igualdad dentro del convenio colectivo. Tenemos que entrar a hablar también de acciones de diversa índole que van desde la formación, la sensibilización, medidas destinadas al acceso al empleo, clasificación, promociones, permisos, beneficios sociales. Y además también debemos de poner el foco en la modificación del régimen disciplinario cuando se produzcan situaciones de discriminación por orientación sexual, identidad de género o identidad sexual. Todas estas cuestiones normalmente no han estado recogidas en los convenios colectivos, por tanto también, como sabéis, para que tenga eficacia el régimen sancionador de la empresa, la sanción debe estar tipificada, porque si no, no se podríamos hacer por analogía, irnos a una transgresión o de una buena fe o a una situación del acoso, si es que ya lo recogía el convenio como infracción grave o muy grave por parte de los trabajadores, pero en este caso hay que especificar. Por tanto, estamos ahora ante esa oportunidad. La norma también apuesta por una negociación ágil. Vuelvo otra vez a la diapositiva de atrás y trata de evitar que exista un bloqueo negociador injustificado. Y es a lo que me refería antes, de forma que transcurridos 3 meses desde que la constitución de la comisión negociadora se haya producido y no exista acuerdo, o en el caso en el que el convenio colectivo ya prevea una situación distinta que tiene que adaptarse y no se haya adaptado o no prevea las medidas, pues la empresa podrá aprobar este conjunto de medidas LGTBI conforme al contenido del reglamento, al menos provisionalmente. Ya veremos qué ocurre a futuro, ¿vale? Precisamente por esa situación de la participación
bien de los sindicatos mayoritarios o bien de la representación legal de los trabajadores en la empresa. He visto algunas cifras, se entiende que hay una circunstancia cuando no hay convenio o cuando no hay representación legal de los trabajadores, pero solamente va a afectar un 9% de las empresas. Entonces, en ese caso, pues ahí ya veremos cómo se va. Supongo que también ocurrirá que la empresa al final termina adaptando las medidas directamente desde el propio reglamento. Otra circunstancia también en la que ahora me voy a referir, que tiene que ver con el protocolo de prevención del acoso y de violencia frente a las personas LGTBI, que la norma ya nos dice que se entenderá cumplida cuando la empresa ya cuente con un protocolo general, siempre y cuando prevea medidas específicas para las personas LGTBI y por tanto que cumplan con el contenido mínimo exigido por el propio reglamento. Entonces, por tanto, las empresas, y esto lo he visto también que se lo has preguntado a ChatGPT, las empresas deben tener un protocolo de prevención específico o adaptar los que ya tengan en funcionamiento, en aplicación, conforme a los criterios de publicidad, sensibilización, divulgación que ha señalado también Belén, pero en cualquier caso la norma nos dice que tenemos que detallar un procedimiento de actuación y también deberíamos hablar de cuál es el protocolo respecto o el procedimiento respecto a la presentación de medidas, eh, denuncias, medidas cautelares y cuál es la resolución y cómo se adopta esa resolución. Bien, yo creo que la norma en definitiva pues requiere una adaptación de las empresas al contenido mínimo ahora exigido que puede ser mejorada, como decía antes, con esa particularidad que la norma nos exige unos mínimos, pero dentro del marco de la negociación colectiva, pues puede ser mejorada para conseguir pues, el objetivo principal, que es conseguir esa igualdad real y efectiva de la norma. Ahí voy a hablar del protocolo, pero luego quiero hacer otra reflexión, ¿vale? Respecto del protocolo, pues yo creo que el protocolo que se recoge en el anexo 2, las medidas vienen en el anexo 1, creo que no lo he dicho, pero ahora lo señalo. En el anexo 2 en concreto de la norma, pues se contempla el contenido específico de los protocolos de actuación frente al acoso y a las situaciones de violencia contra las personas LGTBI. Y entonces las partes deben determinar también este contenido mínimo, como veis aquí en la presentación. El procedimiento debe contemplar cómo se presenta la denuncia o queja, cuál es el plazo máximo de resolución, quiénes van a conformar la comisión de investigación en su caso, si va a participar la RLT asistiendo directamente o si forma parte de la RLT o no. Esto ya podemos decidir dentro del marco del procedimiento en el conjunto de las medidas negociadas. Pero tenemos que tener en cuenta una cuestión importante y esto ya ha surgido en relación con los protocolos de acoso ya existentes en las organizaciones. Tenemos una novedad legislativa en 2023, que es la Ley 2/2023, que como si conocéis es la ley de protección de las personas informantes, de las personas que informan contra infracciones normativas. Y como bien decía Belén, la dificultad de todo esto reside en determinar si estamos ante un mero conflicto laboral o estamos ante una posible situación de acoso que incluso a veces no queda solo en el ámbito laboral, en el ámbito de la infracción laboral y ya está, o en el ámbito de la infracción administrativa en la que puede incurrir la empresa por un incumplimiento de ese deber de vigilancia o por ese conocimiento que tenía, como decía también Belén, y de no actuación, sino que además puede trascender al ámbito penal o al ámbito civil. No voy a entrar tampoco a desarrollar mucho, pero bueno, que sepáis que el acoso laboral se puede entender como delito por la vía del artículo 173 del Código Penal. También la empresa puede ser responsable desde el punto de vista de compliance, en virtud de esa responsabilidad de la persona jurídica en relación con el artículo 31 bis del Código Penal. Pero bueno, es importante señalar que esto nos genera otro conflicto también, porque las normas no son exactamente iguales y no se refieren de manera igual a las mismas situaciones. Pero por eso el legislador ha hecho esta coletilla de sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 2/2023, que es esta Ley de Protección del Informante. Bien, volviendo a nuestro tema específico, pues la obligación de implementar un protocolo pues puede entenderse cumplida cuando, como ya he dicho, la empresa ya cuente con un protocolo general frente al acoso, pero que además de recoger pues, las situaciones que hemos visto, acoso laboral, acoso sexual,
o discriminación por razón de sexo establezca ya medidas específicas para las personas LGTBI. Si no lo tiene, o bien lo amplía para incluirlas, o podría crear otro protocolo, pero yo creo que es de sentido común integrar en un mismo documento, sobre todo si el procedimiento de investigación es el mismo, ya sea un acoso laboral, ya sea un acoso sexual, aunque también con las particularidades por esa conducta repetida o no, que diferencia el acoso sexual del acoso laboral o de esas situaciones de discriminación. Yo creo que esto ya lo ha ilustrado perfectamente Belén, pero creo que es importante señalar que sí que se permite, y ahora más con la norma, en mi caso yo he tenido ya la experiencia. Nosotros ya hace un año que integramos todos los protocolos en un único protocolo, evidentemente, distinguiendo las situaciones e integrando los canales en un único canal, pero permitiendo la distinción también del hecho denunciado o del hecho comunicado en función de la situación transmitida. También tengo que decir es que yo no he conocido tampoco todavía ninguna situación en materia de discriminación por razones de condición LGTBI. Sí que es cierto que hemos tenido, pues, lamentablemente otras situaciones que tienen que ver con el acoso laboral o con el acoso sexual. Bien, en cualquier caso, el contenido del protocolo, como veis en la presentación, pues, y conforme a lo que establece el anexo 2, establece una declaración de principios, establece un ámbito de aplicación. Hay que establecer los principios rectores y las garantías del procedimiento. Es fundamental la protección del informante, la confidencialidad, el anonimato en las denuncias, si es el caso, conforme a la ley de protección del informante. Y también hay otra parte también relevante y es las garantías al derecho a la defensa y la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque estas situaciones pueden acabar, como hemos dicho, en una situación por la vía del 173, el acoso laboral, o por la vía del 184, el acoso sexual, con sanciones ya no solo penales para la persona agresora, sino también por la responsabilidad penal de la persona jurídica en virtud de esa relación con el artículo 31 bis que se estableció a partir de la modificación de la Ley Orgánica 10/2022, que sabéis que es la ley del sí solo sí o la ley de, de prevención de la violencia sexual, ¿vale? Bien, también el desarrollo pactado del procedimiento de actuación. Vamos a instruir el procedimiento con una persona externa o con una persona interna. Lo ha dicho también Belén, esta persona tiene que estar especialmente formada, tiene que ser conocedora del derecho laboral, tiene que ser conocedora incluso del derecho penal, tiene que conocer tiene que tener una formación específica en materia de igualdad, en materia de discriminación. ¿Por qué? Porque estas situaciones después son difíciles. Hay una línea tenue entre lo que podemos decidir que sí y lo que podemos decidir que no. Bueno, estoy teniendo la experiencia en estos momentos precisamente una formación específica para miembros de las RLTs porque ellos mismos reconocen que no tienen capacidad para distinguir si algo es o no es, incluso aunque se haga un esquema con todos los elementos que ya nos ha explicado Belén. Bien, entonces, bueno, pues todo esto requiere una ampliación aún mayor de la formación, porque ahora tenemos otro elemento nuevo conforme a lo que establece el Real Decreto. Y bueno, este deber de negociación, pues ya os hemos dicho, no sé, José Antonio, si estoy en tiempo, creo que sí, todavía me quedan 2 o 3 minutos, yo creo. Un poco alargado, pero si los 7 que te roba, 6, Sí, sí, ya sí. los tienes. Bueno, entonces yo creo que lo relevante ya lo hemos señalado. Insisto, la necesidad de las empresas de negociar. Si no se negocia, pues estarán obligadas a implantar las medidas. Y aquí con el no se negocia, cuidado qué significa ese no se negocia, ¿vale? Pero bueno, lo importante que transcurridos 3 meses desde el inicio del proceso de negociación, sin que haya habido un acuerdo en el supuesto de que el convenio colectivo no las incluya, pues las empresas van a estar obligadas a establecer las medidas que ya establece la norma, con independencia que posteriormente se puedan renegociar, acordar o lo que se establezca mediante esa planificación en convenio colectivo o por un acuerdo de empresa en el caso de que no exista una comisión negociadora de convenio colectivo. Yo creo que aquí se plantean muchísimas preguntas, es decir, qué obligaciones implica para la empresa, cómo deben las empresas implementar el conjunto de medidas, que esto también es importante, es decir, no es un plan, pero sí que es un plan, es decir, tendré que destinar recursos, personas responsables, todos los elementos que incluyan cada una de las medidas, qué estrategia va a tener la empresa, qué significa, por ejemplo, que no he hablado, pero también es importante, la inclusión de las mujeres trans a las que se refiere la Ley 4/2023.
bien dentro del plan de igualdad o bien en las medidas específicas o en ambas, qué requisitos han de cumplir esas medidas. O sea, yo creo que aquí se abren muchos interrogantes que ahora tendremos que estudiar pues para dedicarnos. Y simplemente voy a dedicar un par de minutos a una cuestión final que yo creo que es importante. Ya lo he dicho, la distinción del contenido de las medidas LGTBI respecto de los planes de igualdad no es lo mismo. Nos encontramos ante dos elementos totalmente distintos y que tienen su origen en normas distintas. Una situación es la referida a los planes de igualdad y otra la referida a las medidas LGTBI. Yo creo que tienen mecanismos, creo no, la norma establece mecanismos de negociación, como ya he dicho, totalmente diferenciados, ámbito de la negociación colectiva o ámbito de comisión de igualdad. Y bueno, pues esto ya lo conocemos a través de la experiencia que tenemos de estos planos de negociación en las mesas de los planes de igualdad. Y yo creo que otra cuestión importante, tampoco me he referido, pero lo voy a señalar ahora, es que los planes de igualdad precisan un diagnóstico, mientras que los planes LGTBI no lo requieren. Más que nada, yo creo por una cuestión de protección de datos. Quizás se podría establecer alguna metodología de evaluación en cualquier empresa, es decir, cómo se trabaja esa realidad a través de índices, con acciones indirectas, medir algunas referencias, yo creo, y de ahí a partir de ese momento diseñar medidas. Pero tenemos que tener en cuenta que si entramos a diagnosticar conociendo la identidad sexual o orientación sexual de las personas LGTBI, que no están obligadas a comunicarlo, ni siquiera de manera indirecta, ni tenemos por qué saber quiénes son ni dónde están, esto si se hace de alguna manera espuria por la empresa, estaríamos vulnerando a su derecho a la intimidad y al derecho a la protección de datos de dichas personas. Entonces, por tanto, es importante, como ya he dicho, el reglamento no hace alusión ninguna al diagnóstico, a la evaluación o al análisis, por lo que habrá que ser imaginativos con qué mecanismos vamos a partir, o de qué mecanismo vamos a partir para tratar de averiguar cómo es el entorno cultural de la empresa, mediante encuestas, evidentemente no identificadas. Y en un caso, insisto, no se puede analizar datos individuales que identifiquen a las personas en relación con su orientación o con su identidad sexual. Muchísimas gracias, José Antonio, por invitarme a participar de esta mesa un año más y por ser parte de vuestro programa tan necesario y que además innova y evoluciona, que eso me encanta. Y gracias a Francisco Balboa y Belén Bernabeu por poner un poco de luz en este galimatías jurídico, pues que poco tiene que ver, aunque siempre tiene que ver, todo tiene que ver con lo que yo os voy a contar. Creo que sí tiene que ver porque si hablamos de cultura organizacional, pues creo que lo jurídico nos ayuda muchísimo a acelerar determinados procesos de transformación cultural dentro de las compañías. Bueno, pues vamos a hablar en estos minutos que tengo de liderazgo femenino, así que hacemos un cambio de chip y nos trasladamos al ámbito de lo jurídico a lo sociológico. Y bueno, lo primero que me gustaría es mencionar que partimos de una triple convicción, ¿vale? Bueno, podemos no estar de acuerdo, pero partimos de que existe una discriminación de género en la sociedad y que obviamente las empresas reflejan lo que pasa en una sociedad, las personas somos esa sociedad, que esa discriminación de género aumenta a medida que aumenta el escalón dentro de una jerarquía organizacional, es decir, que hay cada vez más discriminación de mujeres en este caso, a medida que aumentamos en las posiciones de poder y que esto, aunque se está transformando, todavía no se ha transformado del todo. De manera que un término que se acuña en el 94 por una investigadora social española, García de León, que se llama las élites discriminadas, creo que todavía nos puede servir para describir la situación actual de una España ya entrada en la tercera década del siglo XXI. Y en tercer lugar, que esto hay que cambiarlo. Es necesario que hagamos una transformación y un cambio porque necesitamos, por supuesto, por de justicia social, pero también porque los recursos son humanos, los recursos de talento y los recursos del liderazgo femenino son imprescindibles para acometer nuestros objetivos, absolutamente como sociedad y cada empresa como empresa o cada entidad público o privada. Dicho esto, bueno, voy a intentar dividir un poquito mi ratito de estar con
con todas vosotras y con todos vosotros en distintos apartados. La primera cuestión es que nos preguntamos es cómo lideran las mujeres. ¿Existe un liderazgo femenino o no existe un liderazgo femenino? Bueno, esto es una pregunta muy amplia, entonces la vamos a acotar un poquito. ¿Cómo lideran las mujeres? Me voy a remitir a un estudio de principios del siglo XX realizado por el Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer de Valencia, la Universidad de Valencia, concretamente por la catedrática Esther Barberá y su equipo de investigación, que me gusta mucho este estudio porque en este caso lo que se hacía era preguntarle a las personas subordinadas cómo veían a su jefe o a su jefa y qué atributos, características le veían en sus rasgos de jefa o de jefe, ¿vale? Y una de las diferencias que se encuentra en ese estudio, que era como una muestra real, es que cuando había que describir a una jefa, se la describía en positivo como mejor en comunicación, mejor en gestión del tiempo y que se interesaba más por los asuntos personales. A mí me gustaría, sacándome una tarjeta de la chistera, poner esto en relación con lo que nos está pasando en este momento a todas las personas que estamos trabajando en departamentos de recursos humanos, que estamos inquietas por las cuestiones como captación y retención de talento, generación Z, tecnología y talento tecnológico. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos están demandando? Sin lugar a dudas, una mejor gestión del tiempo, de la vida dentro de las organizaciones, que seamos mejores en la gestión de los tiempos para que podamos, esa segunda cuestión, conciliar, que no me gusta la palabra, pero sí tener una visión más holística del ser humano, saber, entender que el ser humano no solo es trabajo y que quiere desarrollarse en otras áreas, que su tiempo es limitado, que es como algo que nos ha entrado a todos, y que quiere hacer más cosas. Por eso nos piden que tengamos organizaciones mucho más eficaces en la gestión del tiempo y que contemplen al individuo en su totalidad como individuo. Y si pensamos en cuál es el mayor de los problemas que tenemos en todas las organizaciones, estaremos todos de acuerdo en que es una cuestión casi siempre de comunicación. No comunicamos lo suficientemente bien, no alineamos lo suficientemente bien a los equipos en torno a nuestros objetivos, no trasladamos de forma eficaz lo que queremos decir a quienes lo tienen que escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con esto de la chistera se me ocurrió a mí, pensando en este momento, ¿no? En esta formación, que si estas mujeres eran vistas así, si las mujeres somos vistas como mejores comunicadoras, si somos como buenas comunicadoras, si somos vistas como más interesadas o inquietas en torno al tema humano, y si necesariamente por nuestra forma de funcionar y nuestras exigencias múltiples solemos gestionar mejor el tiempo, bueno, no seremos tan malas líderes, ¿no? No tendremos, parece que tenemos grandes competencias, a ver, de partida. Yo creo mucho en las diferencias individuales, tanto o más, bueno, tanto como en las diferencias de género. Pero quería llamar la atención sobre esta cuestión para ponerla en relación con la segunda. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en las posiciones de más cumbre, a pesar de que tengamos leyes de discriminación positiva desde hace bastante tiempo? Y a pesar de que las mujeres formadas y capacitadas ocupan ya, bueno, somos más del 50% en las universidades, en los egresados, las egresadas, etc. ¿Por qué hay tan poca, o sea, por qué cuesta tanto especialmente escalar en las últimas posiciones dentro de las cumbres? Y de nuevo, organizativas, de nuevo voy a remitir a un estudio que también me gusta mucho, me dio mucha luz en su momento, acerca de cómo somos, yo me considero una mujer directiva, cómo somos las mujeres directivas y los hombres directivos. Era una investigación con distintos países europeos, también con muestras reales de mujeres directivas y predirectivas, finales de los años 90, principios de la década de los 2000, y que observaban, buscaban el perfil de la mujer directiva y el perfil del hombre directivo. ¿Y qué encontraron? Pues edades muy similares, carreras académicas muy similares, niveles de formación, idiomas, etcétera, trayectorias profesionales muy similares, territorios internacionales, cambiar de empresa, etcétera. ¿Dónde estaban las diferencias? Es que las había en su vida familiar. Los hombres, a medida que tenían más dinero, más posición, más poder, tenían una vida, tenían más hijos. Por cada 10 hombres casados había pareja estable, había una mujer casada con pareja estable.
la media de hijos de las mujeres directivas era 1,0 algo, la media de los hombres directivos era de 3 hijos. Pero una cuestión todavía que yo creo que cada cual que la interprete como quiera, ¿no? Porque esto no es algo cerrado y el debate está abierto, pero bueno, yo creo que nos sirve para la reflexión, es que la pareja, en los casos en los que la mujer tenía una pareja estable todavía, la mujer directiva, solía tener una carrera directiva también, al mismo nivel que ella, a nivel de ingresos, a nivel de trayectoria internacional, etc. Mientras que en el caso de los hombres directivos, las mujeres o no tenían una carrera directiva o sencillamente no trabajaban. ¿Qué nos daba este retrato robot principios de los años 2000? Probablemente han pasado 24 años, las cosas han cambiado mucho, el feminismo ha hecho un grandísimo esfuerzo, madre mía, a nivel jurídico, todo lo que se está haciendo. Pero ¿qué nos retrata? Que el problema probablemente no esté dentro de las organizaciones, sino en esa carrera de obstáculos que puede suponer para muchas mujeres superar determinados niveles dentro de las organizaciones por el coste familiar, coste personal, como lo queramos llamar, ¿vale? A lo mejor no es un coste personal estar divorciada o estar separada o no tener niños, ojo, no quiero pisar bueno, no quiero entrar en juicios de valor, esto es solamente un dato para la reflexión. Pero me parece un dato importante porque a menudo, bueno, pues hemos atribuido a causas internas el que las mujeres no estén estemos más en posiciones directivas. ¿Os acordáis? Quizá pues eso de la teoría de la tubería, que si no hay más mujeres arriba es porque no se está bien desde el inicio, porque hay cosas que no tienen suficiente formación, escogen carreras de baja proyección y entonces no pueden ascender. Luego pasamos al techo de cristal y es que hay cosas como que no sabemos que están ahí, pero no sabes qué son, ¿no? Y ahora se habla ya del laberinto de cristal porque esto es muchísimo más complicado que 1, 2 o 3 factores que están condicionando que esto sea así. Pero el caso es que nos encontramos con que tenemos un colectivo que representa como mínimo el 50% de la fuerza laboral en estos momentos. Desde luego, más del 50% de las capacitaciones a nivel de formación. Y atención al dato, que este lo he mirado antes de empezar, más del 80% de aportación en términos de bienestar social. Y que podemos estar no teniendo en cuenta lo suficiente y no recogiendo lo suficiente en las organizaciones. Bueno, esta es una reflexión como marco general, pero yo aquí he venido a contar lo que estamos haciendo en Josep. Nosotros, nuestra empresa es una empresa pequeña, es una empresa de 160 personas empleadas, en el entorno de los 40 millones de euros de facturación, y tenemos plan de igualdad, 3 planes de igualdad. Hemos intentado desde hace muchos años, cuando éramos muy pequeñitas, ya empezamos a construir una organización que creyera y que reflejara unos valores de igualdad y de diversidad y de inclusión, porque creemos en ella, porque también nos parecía un factor de competencia para competir en la atracción de talento muy interesante, porque nuestro mundo de la moda es un mundo muy, muy femenino y el talento femenino es súper importante. Bueno, por múltiples razones, durante 15 años hemos estado construyendo una cultura organizativa que, bueno, espero que sea acogedora para la diversidad, ¿no? Y recientemente hemos creado una escuela de liderazgo femenino. Dentro de nuestro plan estratégico 25-27, 24-26, 25-27, ya sabéis los planes estratégicos, pues hay un eje, de los 4 ejes, uno de los ejes, pues de los 4 más importantes, es el desarrollo del liderazgo de los equipos. Estamos absolutamente convencidos de que si queremos crecer, necesitamos que nuestros equipos aumenten su liderazgo. Por supuesto, tenemos 3 cosas que hacer. Uno es que quienes ya estamos ocupando una posición de liderazgo, aceptemos y aprendamos a compartir nuestro liderazgo, especialmente pues, en empresas familiares, ya sabéis. 2, capacitar a las personas que tenemos dentro. Y 3, pues pescar ese liderazgo desde fuera. Nos centramos en el 2, es capacitar a las personas que tenemos dentro, pues empezamos a construir una escuela de liderazgo. ¿Qué pasa? Que nosotras aquí somos más de un 60% de mujeres en el equipo, en determinados
áreas de negocio, como las tiendas, se alcanza un 80%. Como pasa en muchas organizaciones, cuando vamos al comité de dirección ya el número de mujeres se reduce, ya solo somos 3 de 9 mujeres. No está mal, diremos, bien, sí, no está mal, pero yo quiero, no es que quiera unas cifras mejores, luego también quiero hacer un matiz sobre el asunto de la cifra, sino que quiero más oportunidades para mi negocio, que en definitiva es nuestro, de mi familia. Quiero más oportunidades para las personas que conforman el negocio y quiero más oportunidades para las mujeres también. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que las mujeres tienen muchísimo que aportar. Dentro de esa reflexión del desarrollo del liderazgo, pensamos, si no desarrollamos el liderazgo de las mujeres, no lo estaremos haciendo del todo bien. Hay que hacer un apartado, no hay que hacer un apartado, hay que hacer una subescuela dentro de la escuela de liderazgo. De verdad que le hemos dado muchísimas vueltas y esto nos da para una mesa de debate si no es necesario. Yo me acordaba de aquel estudio de mi directora de tesis de las jefas, de que comunican mejor, de que son más humanas, se preocupan más por las cuestiones personales, de que gestionan mejor el tiempo. Y miro a mi alrededor y digo, bueno, a lo mejor no es del todo cierto, pero algo de cierto hay en esto. Y todo esto nos lo vamos a perder en la primera línea directiva. Todo esto no lo vamos a transformar. Bueno, entonces, bueno, un día también tenemos un programa dentro de la fundación que tenemos en la familia que se llama Women for Change, Mujeres por el Cambio, con la que trabajamos con mujeres muy externas a negocio. Y un día dijimos, bueno, ¿y por qué no con las nuestras? ¿Por qué por qué no nuestras mujeres de nuestra compañía van a ser motor de ese cambio de nuestra empresa? Que tenemos que hacer tenemos tantos retos por delante para conseguir nuestros objetivos y que además sea para ellas una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Y así construimos nuestra escuela, que se llama Women for Josepo, donde estamos las mujeres que ocupamos una posición directiva dentro de la compañía, o bien directoras de área, o bien coordinadoras de equipo, y además en total somos 17 personas. Y además tenemos 3 personas que son de alto potencial, que entendemos que van a promocionar en el corto plazo. Y bueno, y hemos construido ese espacio donde, por cierto, yo tenía todo el temor del mundo a que no fuera entendido, a que se considerara pues, que dentro de dónde están los hombres o dónde están las mujeres que no están dentro de ese espacio. Y bueno, por el momento está teniendo una acogida muy, muy, muy positiva. Y todo lo contrario, ¿eh? O sea, tanto el equipo directivo en su conjunto como el equipo humano en su conjunto han aplaudido la iniciativa bueno, yo estoy muy contenta con cómo van las cosas. Y bueno, quiero compartirla también porque bueno, una de las cosas que hacemos en este encuentro, en este espacio, es buscar mujeres que nos inspiren y que nos cuenten, que nos hablen en un desayuno que dura 25 minutos. Si hay alguna persona que quiera compartirnos su carrera directiva, pues estaría feliz de recibirla, alguna mujer, preferiblemente. En 20-25 minutos nos cuenta su trayectoria y bueno, nos inspira, ¿no? Esto es muy importante porque luego hay otros 40 minutos para preguntar y para preguntar sobre lo que quieran y por supuesto la persona responde lo que considere. Pero esto es una especie de coaching colectivo que nos hace ponernos en múltiples situaciones muy comunes a muchas mujeres, por las que atraviesan muchas mujeres. Bueno, otra acción, otra actividad que tenemos es un seminario sobre laberinto de cristal, techo de cristal, con una experta. Otras sesiones tienen que ver con conciliación y el trabajo de la culpa y de la vergüenza, pues con malas madres, que la habéis conocido. Esto lo haremos a lo largo del año. Y también tengo una mesa de hombres, porque a mí me parece que todos estamos en interacción, hombres y mujeres, y que no podemos entender cuál es la visión que tenemos del liderazgo femenino, sin entender cuál es la visión que tienen los hombres acerca del liderazgo femenino, porque esto no es solo autorreferido, es también la experiencia de los hombres y cómo podemos en esa interacción pues, bueno, obtener pistas para desarrollar nuestro liderazgo. Y bueno, también vamos a hacer yoga, que empezamos la semana que viene, porque también queremos crear un encuentro de mente-cuerpo. Y todo esto y estoy terminando ya, ¿sobre qué lo sustentamos? Sobre la convicción de que, a pesar de que hemos recorrido un larguísimo camino, y yo tengo la suerte de haberlo observado porque hice un doctorado de género en el año 91 y he estado muy cerca de la evolución por inquietud personal y por la experiencia profesional de cómo ha evolucionado la realidad de las mujeres en este país, y es impresionante y es maravilloso. A pesar de ello,
a pesar de que vayamos tan deprisa, con tanta legislación, que a lo mejor llega tarde, pero bueno, es una legislación muy potente, los corazones no van tan rápido, las mentalidades no evolucionan tan rápido y el inconsciente no evoluciona tan rápido. Y al final esas tres cosas, el corazón, el inconsciente, el alma, no evolucionan con las creencias, no van tan deprisa y nos acaban condicionando también nuestras vidas y nuestra toma de decisiones. Ese es el laberinto de cristal y no el techo de cristal. También porque estoy convencida de que muchas mujeres compartimos historias comunes que nos podemos dar apoyo entre nosotras y interés particular, porque yo quiero seguir construyendo una cultura de igualdad y de diversidad dentro de mi compañía. Y me parece que una escuela de liderazgo es una expresión de esa determinación que tenemos de seguir haciendo que Yo Sepo un espacio para atracción de talento y para la promoción del talento de las mujeres y también de la diversidad en su conjunto, pero especialmente, por lo que me toca hablar hoy, de las mujeres. Y creo que lo vamos a conseguir, lo estamos consiguiendo con esta escuela y que es algo, bueno, que animo a que repliquéis si consideráis. Creo que he absorbido todo mi tiempo, he intentado volar porque no, ¿sí? ¿Sigo teniendo tiempo? No, te tengo que dar el mismo tiempo, o sea que todavía estamos, bravo, 2 minutitos, 3 minutitos, te sacas. Bueno, he querido volar porque creía que tenía que terminar a menos 20 como estaba pactado, pero bueno, yo encantada de continuar. Os puedo contar que hasta el momento, con las sesiones que hemos celebrado, que son pocas, yo estoy viendo cosas ya. Estamos viendo que se levanta más la voz, es decir, que más mujeres se atreven a expresarse, a opinar, a coger aviones, a ir a eventos, a dar su punto de vista. Sí, sí, pero es como inmediato, como causa-efecto. O sea, ha sido crear el espacio, crear el entorno, dar las primeras sesiones y muchas personas que yo sabía, porque estamos en recursos humanos, estamos muy cerca, esto es una empresa pequeña, no como Francisco, que es una empresa enorme, enorme, enorme. Yo estoy muy cerquita de las personas porque no somos tantas. Y veo tanto talento y sabes que se puede, que se puede arrancar, que pueden desarrollarse, que en realidad cada cual vamos a desarrollar nuestro liderazgo, porque luego cada persona desarrolla su liderazgo como es, no como hombre o como mujer, sino como es, con su historia personal, por supuesto sus rasgos de género, pero también con su formación, con toda su historia de vida. Así vamos a liderar, por supuesto que sí, pero cuando colectivo a las mujeres las ayudamos a que desplieguen su potencial, estamos de verdad alcanzando unos niveles muy altos de desarrollo de potencial. Y lo que yo me pregunto es, ¿se podría hacer sin ellas? ¿Nosotros podríamos alcanzar nuestro plan estratégico sin todas estas mujeres con ese altísimo potencial escondido hacia adentro? Pues yo creo que la respuesta es no. Y bueno, para ir terminando sobre esta cuestión que os he dicho antes, mirad, el mundo que vivimos requiere de una complejidad enorme en el análisis, en el pensamiento de cómo vamos a afrontar nuestros retos. Requiere de muchísima innovación, muchísima tecnología, pero como habéis explicado, con una perspectiva muy humana y requiere más humanidad que nunca. Porque cuando hablamos, todo el mundo habla de sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, de lo que hablamos es de cuidado. Probablemente hablamos de proteger, cuidar y alargar la vida de nuestras organizaciones, de nuestros negocios, de nuestros proyectos. Eso es la sostenibilidad de nuestro gran proyecto que es el planeta, ¿verdad? Creo que si no estamos dándonos cuenta de que en determinados rasgos femeninos, que no tienen por qué tener todas las mujeres y no tienen por qué carecer los hombres de ellos, no existe ese cuidado, esa visión a largo plazo, esa protección del entorno y lo convertimos en algo que no es una soft skill, sino que está en el núcleo duro de nuestra visión del liderazgo. Por muchas mujeres que pongamos en las organizaciones, por muchas leyes que saquemos, es posible que hagamos pocos cambios.
por supuesto que hay que hacer leyes, pero creo que también necesitamos un cambio, un poco de paradigma, de entender que el liderazgo de verdad, el liderazgo no el liderazgo de copiloto, ¿no? Como Claude, que es copiloto, Maite es copiloto, Siri es copiloto, todas nuestras copilotos de IA. No, los pilotos, las pilotos, que en el núcleo duro del liderazgo hay ciertas competencias que tenemos que poner, que siempre hemos considerado que debían de estar o en las mujeres o fuera de las organizaciones o en los hombres que no formaban parte del poder. Creo que este es el cambio de paradigma al que nos enfrentamos y que una vez más las mujeres podemos acelerar ese cambio de paradigma. Quizás estoy siendo muy optimista después de mi operación de ojo de la semana pasada que me permite ver con claridad tras mucho tiempo con una miopía persistente en mi ojo izquierdo. Bueno, pues creo que esta es una cuestión para la reflexión, es un debate para la reflexión y es un debate para que es una reflexión que toda persona que esté inquieta por la gestión de las personas y por su negocio debe de hacerse, con independencia de que además tengamos que cumplir muchas leyes y tengamos que respetar, por supuesto, todas las normas que nos vengan, las que tenemos y las que nos tienen que llegar. Estamos ayudando a que las mujeres desarrollen su máximo potencial dentro de nuestras organizaciones. La verdad es que creo que ha sido un colofón estupendo, ¿no? Para la mesa que tenemos. Efectivamente, bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo, como lo estamos grabando. Yo me quedaría, tengo una pregunta para cada ponente y yo creo que, bueno, con esto tenemos, y si alguien más tiene alguna cuestión, que me la pase y luego la iremos viendo, ¿no? Entonces, pues por orden de intervención, empezaría por Belén y tengo pues una pregunta que me ha hecho una alumna, es la evaluación de riesgos psicosociales, ¿cada cuánto tiempo se tiene que repetir? ¿Cómo mantenemos la vigencia de la evaluación? Nosotros la hicimos con nuestro servicio de prevención. A ver, sí, a ver, la evaluación de riesgos laborales, o sea, psicosociales en este caso, a ver, necesariamente se realiza una y en todo caso la norma lo que dice, la ley de prevención de riesgos laborales lo que dice es que en todo caso se ha de revisar cuando, bueno, se produzcan cambios en el ámbito, o sea, en el proceso productivo, en cuanto a cambios estructurales en la empresa, en la organización, cambios en cuanto al modo de trabajar, por ritmo de trabajo, por turnos, o sea, cuando haya un cambio que denote o que haga necesario esa revisión de la evaluación. Y en todo caso, además, señala cuando hay un daño en la salud del trabajador. Es decir, si hubiera un caso bueno, pues de acoso o un supuesto que ha sido objeto de investigación como consecuencia de una comunicación llevada a cabo por un trabajador o una trabajadora en ese sentido, haber sido objeto de una cosa, aunque luego no se resuelva que es un acoso, en todo caso la evaluación de riesgos psicosociales se ha de revisar. O sea, ahí sí que es necesario sí o sí. Muchas gracias, Belén. La segunda pregunta iría dirigida a Francisco Balboa. Eh, bueno, yo creo que es un poco ambiciosa. Dice, ¿qué buenas prácticas en compliance podrían servir de referencia para garantizar un entorno seguro y respetuoso para las personas LGTBI en el ámbito laboral? Que quería utilizar la pregunta como buena práctica y yo creo que hemos tenido un ejemplo clarísimo y agradezco a Esperanza la magnífica exposición que ha hecho, porque yo hacía tiempo que no oía a una persona del mundo de los recursos humanos hablar de personas. No sé si por el entorno en el que nos movemos, si ella hablaba de esas situaciones de discriminación o de desafectación, ¿no? O de cuando se habla de conciliación como algo, un concepto extraño, ¿no? Yo creo que ella habla de humanidad en la empresa y creo que mejor práctica que esa desde el punto de vista de compliance, si hay humanidad, no va a haber un incumplimiento legal. Estoy seguro. Yo creo que mejor práctica que lo que nos ha relatado Esperanza no hay. Dicho esto, pues evidentemente el cumplimiento normativo y el cumplimiento normativo laboral pues exige que se cumpla precisamente con todos los aspectos de la normativa laboral. Recientemente se ha aprobado una ISO, que es la 19604, y que yo animo a todos los que están aquí, si están en el ámbito de recursos humanos, a que traten de implantarla, porque precisamente van a poder cumplir con todas las buenas prácticas que señala esta norma. Se excluye la prevención de riesgos laborales porque tiene sus propias normas,
normas ISO. Pero, y también quería decir otra cosa, cuando estamos hablando de acoso en las organizaciones, esa necesidad que también queda establecida de tener que llevar a cabo, o la recomendación que hacemos siempre de cuando se denota una situación de acoso, esa necesidad, medida obligatoria para la empresa de hacer una evaluación del riesgo psicosocial, pues lamentablemente no se cumple en muchas situaciones, ¿no? Aunque es un cambio. Yo siempre digo, y aprovechaba antes para señalarlo, en esta formación que actualmente estamos dando en nuestro ámbito a miembros de la RLT, de los representantes legales de las personas trabajadoras, yo siempre les digo que cuando llega una denuncia, una comunicación de acoso al canal ético, es un fracaso de la organización. Primero, porque por mucho que estemos sensibilizando, no hemos sido capaces de hacer entender a, a quienes agreden de una manera física o psicológica a las personas de la organización, no hemos sido capaces de hacerles entender que eso no puede ocurrir, y menos en el año 2024. Vuelvo al ejemplo de Esperanza. Yo creo que hay una polarización también dentro de las empresas. Estas normas, en muchos casos, están siendo utilizadas por determinadas personas para polarizar también la situación dentro de la empresa, para utilizarlas ideológicamente. Y en una organización, pues, de gran tamaño, pues al final es un reflejo de la sociedad. El muestreo sería importante y la encuesta te daría también esos resultados polarizados, ¿no? Por tanto, la dificultad también desde el punto de vista de esa posición que yo ocupo en la organización es llegar a todas las personas y ser capaces de transmitirles esas medidas de sensibilización previas para que no ocurran las situaciones de acoso, pero lamentablemente ocurren. E insisto que cada comunicación que llega al canal ético es un fracaso de la organización. A mí me gustaría hacer una puntualización porque también a colación de lo que ha dicho Esperanza, cada uno llevamos nuestra mochila. O sea, por mucho que tampoco eso de que es un fracaso para la organización que decía Francisco Balboa, nosotros podemos concienciar, podemos intentar, pues eso, aplicar buenas prácticas, hacer extensible público la postura inamovible de la empresa de no consentir dentro de su marco organizativo ninguna conducta acosadora, ninguna conducta discriminatoria por razón de género. Podemos trabajar mucho en ese sentido y en esa línea, pero cada persona tiene una, valga la redundancia, una personalidad propia, ¿no? Y le hace ver o no, según el bagaje que trae consigo, ver fácilmente esa realidad que a veces ni siquiera, bueno, a veces no debía ni explicarse ni explicitarse, porque está claro que todos somos iguales. Por eso a mí me cuesta en una inspección, ¿no? Decir, ¿cómo no estamos bien? O sea, ¿cómo no partimos de esa base? ¿Cómo nos hemos desviado de esa premisa que es básica, ¿no? Pues nos desviamos, ¿no? La empresa tiene que intentar volver al cauce a ese trabajador o esa trabajadora que viene con su bagaje personal y su postura y su posición sobre esto. Y si no se produce, bueno, pues hay veces que eso es inevitable, ¿no? Y eso también la inspección de trabajo, porque también ha quedado como, ¿no? Que nos basamos en analizar la normativa y aplicarla, ¿no? También por eso decía que era un estudio concreto, ¿no? De qué ha pasado, porque si la empresa justifica en una inspección de trabajo que esa labor de concienciación adicional al cumplimiento de la normativa, ¿no? Se ha dado, pues también se tiene en consideración a los efectos de resolver de una manera u otra ese caso concreto que se plantee, ¿no? Y eso quería un poco decirlo en este caso. De hecho, la pregunta que dirijo a Esperanza va alineada, va alineada. Está muy bien. La pregunta es, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras culturales organizativas que aún frenan el liderazgo femenino en las organizaciones? ¿Y cómo pueden los líderes contribuir a un cambio significativo? Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por Francisco, por el reconocimiento y Belén por la referencia. Gracias, de verdad. Yo con vuestro ámbito jurídico, o sea, muchísimas gracias por la luz que nos dais, porque es impresionante lo que hay. A ver, bajo mi punto de vista, las principales barreras organizativas, no internas, yo creo, el concepto laberinto me gusta más, pero que yo soy psicóloga, entonces todo lo que sea así me resulta más fácil de entender que una barrera única, ¿no? Yo creo que hay un efecto contagio. En una empresa en un equipo donde no hay hombres, cuesta mucho que entre un hombre. En un equipo donde no hay mujeres, cuesta que entre una mujer.
Cuando entra una mujer y no hay mujeres, cambian las dinámicas. Cuando entra un hombre y no hay hombres, cambian las dinámicas. Y a veces, si las cosas van bien, no queremos que cambien las dinámicas. O cuando nos cambian las dinámicas, no sabemos cómo movernos en esa nueva dinámica porque llevamos mucho tiempo moviéndonos en la anterior dinámica. ¿Vale? Yo estoy acostumbrada, tengo 3 hermanos varones, estoy acostumbrada a estar en entornos muy masculinos, de muchos hombres, y a veces somos muy transparentes. O sea, a veces se dicen cosas como, por ejemplo, pero es que aquí hay un tío que arregle esto, ¿no? Y tú dices, bueno, conmigo no va esto, ¿no? O sea, es una expresión, no tiene más importancia, pero bueno, te excluye de alguna manera, o sea, te quedas fuera, ¿no? O cuando hablan de es que las locas estas no sé qué, pues te quedas fuera, o en fin. Pero lo mismo al revés, nos juntamos un grupo de mujeres, en fin, me quedo por sintetizar. Cuando los grupos, yo creo mucho en los grupos mixtos desde la infancia, hay que desarrollar una heterosociabilidad. No sé si sacarán una ley para ello. Heterosociabilidad es que nos acostumbremos a vivir hombres y mujeres juntos, chicos y chicas, niños y niñas, pero desde siempre, desde toda la vida, la homosociabilidad, los clanes masculinos, los clanes femeninos nos llevan, nos limitan. Y claro, los que ocupan el poder son los hombres todavía. José Antonio, no hace falta que os diga los números, ahí están. El lenguaje es masculino, los horarios son masculinos, las formas son masculinas, y tú tienes que entrar ahí. Y luego, y esto sí me duele en el corazón, porque a lo mejor yo estoy en este momento, pero se habla muchísimo de la conciliación y de las barreras familiares. Y tú cuando imaginas las barreras familiares, yo me imagino a Belén, que es súper joven, con 2 niños, luchando por estar aquí por la tarde, después de una jornada de 8 a 3, recoge a los niños, vete aquí, vete allí, no sé, que a lo mejor tiene pareja, no tiene pareja, está el de las 1% divorciados y no sé. Bien, pues sí, pero es que cuando tienes 50, lo que tienes a lo mejor son a tus padres. Y entonces los niños se van haciendo mayores y van ganando independencia, pero tus padres se van haciendo mayores y van ganando dependencia. Y tu rol de cuidadora principal, que lo llevas grabado a fuego en tu corazón, no sé si esto se está grabando, pero que estamos educadas así, porque estamos educadas para cuidar, o porque a lo mejor genéticamente no estamos preparadas, no pienso entrar en ese debate, sale en la plenitud de tu carrera y cuando tus oportunidades profesionales, porque llevas 30 años trabajando, no consigues avanzar en tu carrera profesional, a pesar de que tú estás en lo máximo de tu capacidad intelectual, de liderazgo, de capacidad, competencias, etc. Pero tienes un entorno altísimamente demandante con el que estás vinculada por amor, porque no estás vinculada por interés, sino por amor, que es la fuerza más grande de la naturaleza que hay. Y aquí no hay oportunidades para que tu carrera siga creciendo. Y aquí hay una altísima demanda. Y tú ya eres directiva. Y ya has ahorrado si has hecho las cosas medianamente bien. Y ya tienes un poquito de patrimonio si has hecho las cosas medianamente bien. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? ¿Cómo se resuelve? Pues con el absentismo voluntario, con la gran abdicación que tienen las mujeres predirectivas y directivas. Porque hay un problema. ¿Cuántas mujeres directivas de más de 55 años conocéis? ¿Una o ninguna? ¿Por qué no están? Porque hablo empresa privada, no pública. ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? Porque hay un momento donde el choque entre los intereses, las necesidades y la frustración de que tu carrera no evoluciona más, tiene como resolución el sí, yo voy a hacer yoga. O sí, me voy a montar una consultora pequeñita. O sí, me voy a dedicar a enseñar a las generaciones jóvenes liderazgo. O sí, me voy a cambiar de marido. Pero voy a invertir todo lo que esto soy, que está tan florecido, en otro sitio, porque aquí ni se me está escuchando, ni se me está dando el retorno que yo merezco. Y esto se habla muy poco de ello. En un entorno de 50 y, con todo lo que le acompaña a nivel biológico, y todo lo que le acompaña a nivel vital. Yo creo que esa es una barrera muy, muy, muy importante y que tiene una difícil solución porque pasa por la absoluta corresponsabilidad, que ya es una palabra que también nos cansa, pero que es importantísima, de sentir que el cuidado no es exclusivamente femenino. Así que no es una barrera organizacional, exactamente. Es que si tú consideras que el cuidado es exclusivamente femenino, tú como mujer y tu marido como hombre o tu novio o lo que sea y tus hermanos, entonces
va a llegar un momento en que se va a colisionar. Y hay un tercer factor, y tampoco me voy a extender tanto como el segundo, que le he puesto pasión, que es el trabajo con las mujeres predirectivas. En muchísimos estudios, mi directora de tesis era especialista en mujeres directivas, por eso aprendí tanto de ella, aunque yo he trabajado en otros temas. En muchos estudios sobre mujeres directivas no hay problema de discriminación salarial, no hay problema de... No, es que hay dinero, es que cuando una mujer es directiva gana dinero. ¿Dónde está el problema? En las mujeres predirectivas, en el nicho anterior, en el escalón previo a dar el salto. Ahí es donde hay que hacer el trabajo, porque ahí vitalmente coincide con esa edad de los cuidados de los niños, etcétera, que posiblemente las mujeres tengan muchas barreras familiares y también internas para avanzar más en su carrera. Así que yo creo que bueno, si sigo hablando se me ocurrirían más, pero creo que esas 3 barreras son 3 barreras muy importantes. Sin lugar a dudas. Perdón, porque no Para hay pensar, ¿no? Muy bien, ninguna solución, no hay ninguna solución, muy bien. pero bueno, sí, a la reflexión, una invitación a la reflexión, más que una solución. Vamos a reflexionar. Valiente y sin insultar a nadie, ¿eh? Pues está muy bien. Eso es lo que se echa de menos, ¿no? Necesitamos un debate sano y abierto sobre estos temas, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil que cambien. Estamos demasiado, para mi gusto, estamos muy entretenidos, muy entretenidas, con cosas que está muy, no sé, no quiero juzgar, pero que necesitamos, cuando necesitamos hacer un cambio cultural, necesitamos mirar también la educación y necesitamos mirar el lenguaje y necesitamos las escuelas de negocios que formen bien a las mujeres y a los hombres que están en las escuelas de negocio para que comprendan que si de verdad queremos crear entornos diversos, liderar entornos diversos es distinto y hay que cambiar muchas cosas, pero hay que llegar ahí. Luego lo queremos arreglar con leyes, bueno, pues seguramente entra a una velocidad más alta, seguramente, no lo desprecio, pero a veces, como decía Francisco, estamos consiguiendo división en muchas ocasiones y polarización y que unos pongan de un lado, otros de otro. Y cuando el objetivo que tenemos es común, porque estoy segura de que todos tenemos el mismo objetivo, y es que nuestras organizaciones sean mejores y nuestros negocios sean más competitivos y nuestras personas sean más felices. Espero que os haya sido de utilidad y que nos veamos pronto, ¿eh? Así que muchísimas gracias y hasta pronto.